9 de la noche con 33 minutos, estamos de regreso con más información acá en A la Medida y es momento de hablar de otro tema, cómo se refuerzan las relaciones bilaterales entre Guatemala y las autoridades de los Estados Unidos. El subsecretario del Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, llegó a Guatemala en una visita que promoverá la democracia y el interés de Estados Unidos en la región. En Guatemala, el subsecretario se reunirá con el presidente electo Bernardo Arévalo y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Bucaro. Nichols discutirá la necesidad de garantizar una transición democrática pacífica en enero y priorizar el diálogo entre todos los actores como medio para resolver la crisis política en el país. En un comunicado del Departamento de Estado se informa que Nichols dialogará con líderes de comunidades indígenas, representantes del sector privado y defensores de derechos humanos para discutir la importancia de sus voces en el proceso político. Estas conversaciones también se centrarán en la prosperidad económica inclusiva y el clima de inversión en Guatemala. Enfatiza además la institución de gobierno estadounidense. Así que, Fernando, estamos en medio de este tema, ya se ha tenido los primeros acercamientos de Brian Nichols con autoridades de nuestro país. ¿Cuál es la importancia de la visita del subsecretario a Guatemala? Yo calificaría como de vital, de verdad. Estamos hablando que Guatemala y Estados Unidos mantienen una relación comercial, política, social, de inversión desde hace décadas y el principal socio comercial de Guatemala precisamente es Estados Unidos. No hay nadie más. Entonces, aquí hay muchas voces que gritan a los cuatro vientos: soberanía, el pueblo guatemalteco es soberano, no necesita de Estados Unidos. Óigame, ¿cómo que no necesitamos de Estados Unidos? Analicemos qué sería sin esa presencia de nuestros hermanos guatemaltecos trabajando de sol a sol en Estados Unidos, enviando las remesas que mensualmente sostienen a su familia aquí en Guatemala. ¿Qué sería de este país sin esa cantidad? Pues, a ver, voy a utilizar un adjetivo algo fuera de lo común en televisión, pero cantidad monstruosa de dinero que proviene del trabajo honrado, del trabajo de gota a gota de sudor de nuestros hermanos y hermanas guatemaltecas que se encuentran allá. Y si Estados Unidos dijera, bueno, vamos realmente a imponer un espacio de arancel nuevo para esto, a ver qué le pasa a Guatemala. Guatemala se va literalmente al traste y Guatemala no sería lo que hoy le permite subsistir y mantenerse a flote, a la par de la inversión que, por supuesto, el sector empresarial realiza, pero no podemos dejar a un lado lo que Estados Unidos significa para el país. Entonces, en materia política, por supuesto que Estados Unidos tiene un interés permanente en lo que la política nacional dentro de Guatemala genera, y esto ha sido desde hace mucho tiempo. La historia de Guatemala está construida sobre las relaciones que el Estado de Guatemala ha tenido con Estados Unidos. Entonces, hoy por hoy, la visita precisamente de este importante funcionario del gobierno estadounidense, pues no es más que venir a generarle ese apoyo permanente al Estado de Guatemala, al pueblo de Guatemala, y decir, bueno, el pueblo de los Estados Unidos está permanentemente visualizando cómo es el desarrollo, cuál es el desarrollo del día a día de lo que está atravesando el país en este momento, en donde pues la política interna tiene espacios muy interesantes de análisis y que naturalmente tienen también preocupado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obviamente todos los espacios sociopolíticos que afectan a Guatemala tienen una afectación directamente proporcional para Estados Unidos. Eso tenemos que entenderlo, nos guste o no nos guste, y no es un tema de soberanía, no es un tema de afectación a nuestro territorio, a nuestro gobierno, a lo que estamos generando a lo interno, sino que es nuestro principal socio comercial. Así de sencillo. Y justamente hablábamos hace unos minutos que se necesita este tema económico para poder llevar a cabo distintos proyectos que aún se tienen pendientes, y ya mencionabas que no es solo este apoyo económico que se brinda, sino también el ayudar a Guatemala, por así decirlo, a que sea un país en donde sea atractivo para las inversiones y
no solo se trata de ayuda económica, sino también de ayuda técnica que muchas veces se realiza, como por ejemplo con este proceso de transición que ellos han mencionado, las autoridades de Estados Unidos han mencionado este interés que sea de una forma pacífica y realmente es así como se está llevando. Claro, totalmente. Creo yo que la importancia para no solo Estados Unidos, para la comunidad diplomática que tiene un papel importantísimo dentro de nuestra vida social a lo interno en este territorio llamado República de Guatemala. Definitivamente esa comunidad internacional tiene un espacio preponderante en cómo nosotros manejamos nuestro día a día como guatemaltecos y guatemaltecas. Entonces, no es que vengan voces y sectores y digan que no se meta el sector diplomático, que no se meta a opinar este otro, que no se meta en los asuntos internos. Óigame, pero si los asuntos internos del Estado de Guatemala son parte de esa forma en que se signaron los acuerdos bilaterales internacionales del Estado de Guatemala, en donde se comprometió a cumplir con la normativa, con la ley, el respeto al derecho. Y en ese espacio en donde se signa precisamente un convenio de cooperación, pues naturalmente a quien está dando el dinero, a quien está dando el aporte financiero, le va a interesar que no se afecte pues, el sistema y calidad de vida a lo interno del país. Tenemos figuras a nivel de Latinoamérica de países que realmente han sido lesionados por sistemas de gobierno internos que no han sido los más adecuados. Y definitivamente todos los tenemos en la punta de la lengua. Todos los conocemos y sabemos perfectamente que lo primero que ha sucedido con esos países en donde el concepto democracia, el concepto soberanía, literalmente se fue al bote de la basura, las relaciones bilaterales con el socio comercial Estados Unidos se han roto, es lo primero que se ha roto. ¿Y qué ha sucedido con esos países? La pobreza se ha incrementado a la N potencia. La falta de proyección cultural, económica y de desarrollo no ha podido florecer en esos países. ¿Por qué? Porque el rompimiento precisamente con la comunidad internacional ha generado que esas posibilidades de inversión que generen fuentes de empleo y que se traduzcan en mejor calidad de vida para sus habitantes, pues literalmente es solo ya una utopía, es una historia que no volverá. Entonces, Estados Unidos tiene países como Guatemala que tiene interés, por supuesto, en que la democracia, la soberanía, la decisión del pueblo continúe siendo el baluarte más importante para el sostenimiento de un país libre, como hasta el día de hoy ha sido Guatemala. Entonces, que visite este funcionario y cualquier otro funcionario del gobierno de Estados Unidos a nuestro país, yo lo veo como perfectamente normal, positivo, y que nos explica detalladamente que definitivamente las relaciones bilaterales con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, continúan todavía a flote. Y aunque estamos hablando de una potencia y nosotros como país en vía de desarrollo, realmente hay intereses que se mantienen en común, como por ejemplo el respeto a la democracia, el tener un Estado de Derecho, el apoyar para que realmente haya gobernabilidad, el tema de seguridad. Y Fernando, no podemos dejar de hablar de Estados Unidos y Guatemala sin mencionar también otro tema que es prioritario, y es la migración. Claro. También en este tema, pues hemos visto que se han endurecido las medidas, no solo para guatemaltecos, sino para la población en general que quiere llegar de forma irregular hasta los Estados Unidos, pero se tiene una voluntad, digámoslo así, para que las personas sí puedan llegar, pero por ejemplo con trabajo temporal o tener ciertos convenios para las deportaciones. Entonces, ¿cómo es que también se va trabajando en ese tema, no solo Estados Unidos y Guatemala, sino a nivel regional? Bueno, este es un punto de inflexión para el gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? Acá no hay posibilidades de pensar en que la migración irregular pueda ser un indicador que se convierta en positivo para los países que lo generan, que en este caso Guatemala es uno de ellos, y que Estados Unidos, que es el principal receptor de esa migración irregular, se vaya a convertir en, venga, está la puerta abierta, pase adelante, bienvenido, bienvenida. No se va a dar. Entonces el trabajo permanente que realizan en las mesas de diálogo, en las mesas de trabajo, los representantes del gobierno de Estados Unidos, con representantes no solo del gobierno de Guatemala, sino con principalmente los países que más han demostrado ser esa fuente de migración irregular hacia el país del norte,
es constante la inversión que Estados Unidos realiza en función de proyectos de desarrollo para poderle decir a los habitantes de los países que más migración irregular generan, ¿qué es en su país? Está esta nueva fuente de empleo, está esta inversión, podemos mejorarle la calidad de vida, no busque venir a Estados Unidos de manera en donde usted no traiga papeles, no traiga visa, no traiga autorización, porque no se le va a permitir el ingreso. Entonces, esa constante manera de comunicar entre gobiernos de Estados Unidos y gobiernos de países latinoamericanos que definitivamente tienen a un fuerte porcentaje de sus habitantes queriendo viajar a Estados Unidos para buscar el tan ansiado sueño americano. Hoy es un sueño complejo, Ligia. Creo yo que la manera en cómo las comunicaciones hoy nos han acercado te permite conocer de primera mano lo que sufre un migrante en Estados Unidos al darse cuenta que sí te hablan de que puedes tener tus ingresos allá en dólares y lo primero que se le viene a la mente a uno es al fin voy a salir de esta pobreza porque voy a tener dólares en mi bolsillo, pero así como ganas en dólares, gastas en dólares y los gastos allá son fuertísimos y el modo de vida es tan distinto, el choque cultural definitivamente afecta al migrante que llega a Estados Unidos buscando ese mecanismo de desarrollo, no solo para él o ella, sino para su familia, sino que darte cuenta que al final después sufres vejámenes, sufres discriminación, sufres mucho rechazo. ¿Por qué? Porque no hablas bien el idioma, que es el inglés, porque tu color de piel es distinto al sector a donde llegaste a trabajar, porque la procedencia del país de donde tú vienes, ya solo eso te cataloga como alguien a quien ese grupo etario va a rechazar. Son muchas las aristas que definitivamente afectan a estos hermanos guatemaltecos y hermanos latinoamericanos que han caminado y han pasado kilómetros y kilómetros y días y semanas buscando llegar a esa frontera, que cuando bien les va y logran llegar vivos, pues está ese proceso de lograr entrar sin que la autoridad migratoria los ubique, porque de lo contrario van a ser perseguidos, van a ser procesados y devueltos a su país de manera ipso facto. Entonces, es muy difícil, el trabajo es permanente entre Estados Unidos y estos países y naturalmente por eso es que estas visitas de los altos funcionarios de Estado, del gobierno de Estados Unidos, se dan a los países que más interés le generan para poder saber que pueden seguir inyectándole esa ayuda porque la cooperación internacional es bilateral y esa bilateralidad es algo que nos interesa al final a todos en este país. Y tal como tú mencionabas, Fernando, no solo son guatemaltecos que están llegando a los Estados Unidos por una oportunidad laboral, cada vez vemos más cubanos, más venezolanos, claro, más mexicanos y, por ejemplo, también los gastos cuando se da el tema de medicina, no tener un seguro médico allá en Estados Unidos es bastante delicado. Ahora bien, para ir finalizando, también las autoridades de Estados Unidos hacían este énfasis en querer realizar un diálogo con distintos sectores. Sí. Y hace justo unos días estábamos hablando del poder que se mantiene de este diálogo para poder llegar a distintos consensos. Bueno, definitivamente uno de los espacios elementales en que esta visita hacia Guatemala por parte del principal funcionario a nivel del gobierno de Estados Unidos se da es buscar acercamientos con el sector indígena, este sector tan elemental hoy por hoy en el país, el sector empresarial, por supuesto, ese acercamiento también con el binomio electo y los funcionarios actuales del gobierno saliente. Todo esto te da a entender cuál es la importancia que reviste para Estados Unidos tener una absorción de la información de lo que está pasando, las distintas visuales que se tienen de los distintos actores, porque no es la misma, y por supuesto todo enfocado también a esa permanente defensa y aporte de Estados Unidos al respeto a los derechos humanos en un país en donde parte de nuestra historia ha sido construida ¿sobre qué? Sobre la lesión precisamente de ese concepto vital a nivel mundial que es el derecho humano. Entonces, ¿es importante para Guatemala, Ligia? Definitivamente sí. Veremos cómo esto evoluciona y pueda tener mejores resultados para la política interna de nuestro país y por supuesto también esa bilateralidad que tenemos en comunicación de negocios, de aporte social, de apoyo económico con nuestro principal socio Estados Unidos. Estaremos muy atentos a cuáles serán los resultados de estos acercamientos. Hoy se tuvo el acercamiento con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mañana se espera que con el binomio electo también representantes de distintos sectores
sectores. En fin, estaremos analizando también cuáles son los resultados de esta visita de alto nivel. Fernando, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero gusto poder compartir contigo estos temas. Al contrario, para mí es el gusto estar contigo acá, Ligia. Te deseo la mejor de las noches. Amigo y amiga televidente, le deseo un excelente descanso, un excelente inicio de semana y a darle con todo porque el trabajo está allí para que usted se dignifique a través de él.